Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el domingo 26 de enero. Fíjese que es un domingo que ya es el tercer domingo del tiempo ordinario. Y como hemos dicho, este año es el año de Lucas. Todos los domingos vamos a estar estudiando el Evangelio de Lucas. Y de lunes a viernes pues estudiamos los tres evangelios sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas, con algunas incursiones del Evangelio de Juan. La primera parte de hoy, ya estamos en el tercer tópico de Monseñor Romero. Ya vimos el tema de Jesucristo, palabra. Ahora lo estamos viendo, vamos a comenzar hoy y mañana terminamos esta temática de Jesucristo como palabra que es Jesús. Hoy vamos a entrar en la tercera parte, que es el tema de la esperanza. Jesucristo, esperanza en las comunidades, y cómo Monseñor hace suyo ese llamado a la esperanza. Cuando hay una gran persecución a su alrededor, hay difamaciones para Monseñor Romero, y Monseñor sabe sacar de todo esto, sabe sacar la esperanza. Oigamos a Monseñor. Por eso termino con este pensamiento, que es el pensamiento de la palabra de Dios hoy. Cristo y el Espíritu de Dios infundido en su pueblo cristiano es la garantía de nuestra esperanza. Decíamos que íbamos a poner un broche a nuestras reflexiones con la segunda carta de San Pablo. San Pablo sufría algo así como los apóstoles, críticas, como Cristo las sufrió también. Este capítulo en que nos cuenta la curación del paralítico forma parte de los capítulos 2 y 3 de San Marcos, que es una exposición de la lucha ideológica entre Cristo y los fariseos, y que va a terminar en el capítulo 3, versículo 6, donde ya el desenlace se anuncia con esta frase: los fariseos se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarle. Si alguien corrió el riesgo de un atentado, fue Cristo, y sin embargo fue fiel hasta poder decir, clavado en la cruz, todo se ha cumplido. Para Cristo también hubo atentados, hubo también tentaciones de eliminarlo, y no solo fueron tentaciones, sino que lo llevaron a cabo. Para San Pablo también debió ser una hora difícil cuando se burlaban de él en Corinto, de que su lenguaje era informal, hoy sí, mañana no. Y San Pablo toma pie de la calumnia para decir: hemos predicado no un sí y un no, anunciamos a Cristo, que es el eterno sí de Dios. Qué hermoso nombre para Cristo, el sí de las promesas de Dios, el sí en que Dios, que ha prometido cosas tan inauditas como una salvación nueva, un perdón de los pecados, un llamamiento de todos los pueblos a formar un solo pueblo, un solo amor, no se arrepiente de su promesa, sino que en Cristo la cumple, aun cuando ese hijo de sus amores sea llevado a ser clavado en una cruz. Si es condición necesaria para el cumplimiento de las promesas de Dios, Cristo muere crucificado.
El sacrificio es la rúbrica de las grandes promesas de Dios. Y por eso dice San Pablo, así como también los hombres que tratan de ser fieles a Dios, le dicen amén. Revaloremos esta mañana, queridos hermanos, esa palabra tan usada y que tal vez de tan usada ya no tiene sentido para nosotros. Pero cuando en nuestra liturgia decimos amén, nosotros estamos haciendo un acto de fe. Lo más hermoso es decir sí. Es el sí del hombre a Dios a través de Cristo. Cristo es el amén de la humanidad a Dios. En Cristo se hacen amén las esperanzas de todos los pueblos, de todos los hombres, porque en Cristo se hace sí las promesas de Dios. En Cristo es la zona donde el hombre necesitado, los pueblos pecadores, las sociedades como ennegrecidas, sin esperanza, miran la esperanza de un Dios que todavía nos ama, porque esa definición de San Pablo, Cristo sigue siendo el sí, en una construcción gramatical griega, es un tiempo que en nuestro castellano no existe, en que lo que sucedió sigue siendo realidad para todos los siglos. Cristo vive y vive en su iglesia y vive en América Latina, y por eso el mensaje de los obispos, también tomando esta actitud de San Pablo hoy, con toda su confianza puesta en Cristo, quieren despertar en los hombres la misma esperanza. En el mensaje de los obispos a América Latina dicen cuál es nuestra contribución, qué tenemos que ofrecer en medio de las graves y complejas cuestiones de nuestra época. Muchas veces me lo han preguntado aquí en El Salvador, ¿qué podemos hacer? No hay salida para la situación del Salvador. Y yo, lleno de esperanza y de privilegios a cualquier precio, y otros se sienten abatidos, mientras que los demás promueven gestiones para su sobrevivencia y la clara afirmación de sus derechos. Esto es lo grave, hermanos, en que las situaciones como que se encallecen, como que los corazones se endurecen a defender únicamente posiciones egoístas. Pero la Iglesia, este es el contributo. ¿Qué tenemos para ofreceros? Como Pedro, ante la súplica dirigida a las puertas del templo, era un paralítico también, que a las puertas del templo de Jerusalén pedía limosna, y cuando pasaba Pedro con Juan a orar al templo, el pobre mendigo se les quedó viendo como que le iban a dar una limosna. Y entonces Pedro pronuncia esta palabra: no tenemos oro ni plata que daros. Y esto decimos también los obispos: no tenemos oro ni plata, pero os damos lo que tenemos. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Les decía que mañana vamos a terminar esta temática de Monseñor Romero, Cristo como palabra, palabra viva, palabra de la comunidad. Monseñor Romero tituló esta homilía: Cristo, la palabra siempre nueva de la Iglesia. Es el título de esta misa del 18 de febrero de 1979, cuando Monseñor estaba regresando de Puebla. Hay todo un homenaje de bienvenida y viene cargada la batería de Monseñor Romero con toda la solidaridad que los obispos latinoamericanos le habían manifestado. Él dividió esta homilía en 3 partes, como lo solía hacer. La primera: Cristo es una palabra que se encarna en la historia. Y ahí trae el mensaje de los obispos. Le mandan una cartita a la comunidad de Monseñor Romero, a los fieles, a los que escuchábamos a Monseñor Romero. Segundo tema: es una palabra, Cristo es una palabra que ilumina la historia. Y a esto le llamó él la teología de la historia.
Y ahora estamos estudiando Cristo y su Espíritu, palabra que es garantía de la esperanza en nuestra historia. Mañana terminamos esta temática. Yo lamento que en el audio usted se dio cuenta que hay un salto enorme. Para quienes siguen la lectura en el canal de YouTube, saben que están las letras pero no está la voz. Es que está cortada esa homilía, pero tenemos el texto. Yo quiero leerles la frase completa, porque la gente le pregunta: Monseñor, ¿qué podemos hacer? Prácticamente no hay nada que hacer en esta arquidiócesis. No, ¿cómo no? Dice Monseñor, sí hay. Oiga, lo que no se escuchó. Dice, en el mensaje de los obispos a América Latina, dicen, ¿cuál es nuestra contribución? ¿Qué tenemos que ofrecer en medio de las graves y complejas cuestiones de nuestra época? Muchas veces me lo han preguntado aquí en El Salvador. ¿Qué podemos hacer? No hay salida para la situación del Salvador, y yo, dice Monseñor, lleno de esperanza y de fe, no solo una fe divina, sino una fe humana, creyendo también en los hombres, digo, sí hay salida. Esto es lo que ya nos escuchó, pero que no se cierren esas salidas. ¿Cuáles son esas salidas? Y Monseñor dice, y los obispos de Puebla dijimos, ¿de qué manera podemos colaborar al bienestar de nuestro pueblo, de nuestros pueblos latinoamericanos? Cuando algunos piensan en mantener sus privilegios a cualquier precio y otros se sienten abatidos, mientras que los demás promueven gestiones para la sobrevivencia y la dura afirmación de sus derechos. Esto es lo grave, hermanos, en que las situaciones como que se encallecen, como que se ennegrecen los corazones, se endurecen a defender únicamente posiciones egoístas. ¿Hay salida? Sí hay salida. Pero hay que ceder. No se puede defender todo. El padre John Sobrino decía, no hay dinero en el mundo, no hay clima en el mundo, no hay ambiente, no hay aire en el mundo para que todos y todas tengamos carros. Unos tienen, otros no tienen. No podemos comer todos esos platos exquisitos de $100. No alcanza. No alcanzan las vacas. No. Unos comen y otros no comen eso. No hay suficientes materiales para fabricar desenfrenadamente todas las armas que se quieran. No, todo es limitado. Por eso cuando Monseñor Romero está hablando de que sí hay salida, y lo dice desde su propia fe, sí hay salida. Lo que tiene que hacerse es no encallecerse, no ennegrecerse, no endurecerse. Hay que ser blanditos. Sí podemos. La conferencia episcopal ayer hizo un llamamiento, ayer o antier, hizo un llamamiento para una jornada de oración y ayuno el viernes 7 de febrero.
Es el clamor del pueblo. Es la iglesia. Y no solo la iglesia católica. Está la iglesia anglicana. Está la iglesia bautista Emmanuel. Está la iglesia LIM. Están los cristianos y cristianas uniéndonos para que el presidente, el gobierno recapacite. No es posible. Sí se puede vivir sin el maldito oro. Se puede. Estamos en una plena batalla. Hoy hay actividades allá en Cabañas. Hay trabajo organizativo, gracias a Dios. Le estamos diciendo no inicie la minería, porque no se puede. Salidas, sí hay salidas. Pero no nos quieren oír. Se tapan los oídos. Hay salida, podemos vivir sin eso. No alcanza el clima para explotación minera en el país, no alcanza, no tenemos clima, no tenemos ambiente para esto. Monseñor, desde su fe, desde su esperanza, dice, sí hay salida, sí hay, solo que no hay que endurecerse. Vamos a ver si podemos completar ese 1,000,000 de firmas. Dios quiera que pasemos del 1,000,000. Vamos a hacer todo el trámite, lo vamos a entregar. La UCA ya se unió también a recabar firmas. Ayer había un evento allá, o antenoche, había un evento allá en Nizalco, en el parque. Hay actividades, están recogiéndose firmas. También hay un formulario para recogerlas en el exterior. 1,000,000 es la propuesta. Y la conferencia episcopal citó a Monseñor Romero. Nada me importa tanto como la vida humana. ¿Qué me importa el oro? Nada me importa tanto como la vida humana. Mañana vamos a terminar con el pensamiento, así decía Monseñor siempre, el pensamiento que llevamos al altar. Mañana viene la conclusión. No es fácil lo que vamos a escuchar mañana de Monseñor Romero en esta parte final del tema de Jesucristo, Cristo como la palabra siempre nueva de la iglesia. Y la conferencia episcopal no está haciendo política. No es que la conferencia sea gorgoja. No estamos en política. Estamos cuidando la vida de las personas. Y ahí estamos unidos muchos y muchas. Otros no van a acompañar, tienen derecho de no acompañar. Pero yo y los que quieran vamos a acompañar este esfuerzo de la conferencia episcopal. Estamos alzando la voz porque tenemos todos los derechos para decir, se puede de otra manera. Y se puede. Y ojalá el presidente y el gobierno de verdad decidan detener este proyecto de la minería. La lectura para el día de hoy, domingo, tercer domingo del tiempo ordinario, es abundante, muy fuerte, no nos va a dar el tiempo para desarrollarlo todo. Vamos a concentrarnos en algunos puntos más importantes. La primera lectura está tomada del libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 2 al 4, del 5 al 6 y del 8 al 10. Y dice lo siguiente: el sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea, compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del 7º mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que habían hecho para esa ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo porque estaba más alto que todos, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén, amén.
Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Ellos leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido de manera que se comprendió la lectura. Entonces, Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote, escriba, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este es un día consagrado al Señor su Dios. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió: ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando usted abre su Biblia, de repente va a encontrar el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Puede ser que su Biblia sea como la mía, que es un solo libro, Esdras y Nehemías. Lo importante de esto es que Nehemías es el político, el gobernador, y Esdras es el escriba, el que sabe de Sagrada Escritura. ¿Qué sucedió? El pueblo de Israel, por negligencia de los gobernantes, por la estupidez de los sacerdotes de la época, que no quisieron escuchar ni a Jeremías, ni a Isaías, ni oyeron a Oseas, ni a Amós, no quisieron escuchar a los profetas. Y Dios permitió que Babilonia se los llevara esclavos a Babilonia por casi 50 años. Hay un clamor del pueblo, hay una intercesión de los profetas como Isaías 2, Isaías 3, Malaquías. Hay un clamor para que Dios propicie un libertador y salga el pueblo de la esclavitud de Babilonia como lo sacó de la esclavitud de Egipto. A través de Ciro, rey de Persia, Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Babilonia y Ciro los devuelve para que reconstruyan su templo y sus casas. En ese proceso de reconstrucción, alguien 300 años antes o cuantos hayan sido, cuando construyeron el templo, guardó un volumen, una copia de la ley, de la Torá, o sea, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso era la Torá. Lo escondieron en medio de 2 paredes. Cuando ellos llegan y están reconstruyendo, encuentran este libro. Aquí está, lo demás lo habían quemado, pero este es un volumen que se salvó. Y dice: aquí está nuestra ley. Desde el amanecer hasta el atardecer pasaron leyendo y el pueblo estaba atento. Y cuando proclaman, bendicen a Dios, el pueblo contesta: amén, amén. Esto que estamos describiendo es un nuevo amanecer para el pueblo de Israel. Sabiamente alguien escondió un volumen, una copia de la ley, y ahora lo han leído. Son rollos que se extienden, lo han leído y están felices. Es un recomenzar del pueblo de Israel. La segunda lectura está tomada de la primera carta
a los Corintios, esta sí es de San Pablo, capítulo 12, versículos del 12 al 30, y dice lo siguiente: Hermanos, así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera, no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿acaso dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido. Porque si todo fuera en un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Más aún, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios, y los que consideramos menos decorosos, son los que tratamos más decorosamente. Así, nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Pero Dios dispuso el cuerpo dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. En la iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de curar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen el don de curar? ¿Todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto es magisterio. Magisterio de San Pablo. ¿A quién se le hubiera ocurrido usar la figura del cuerpo para saber que todos y todas somos uno con Cristo? Uno. Somos el cuerpo de Cristo. No importa la función que usted tenga. No importa. Puede ser que usted sea profeta, doctor, apóstol, sacerdote, monja, laico, líder, lo que usted quiera. Lo importante es que estamos unidos en un solo cuerpo, que es Cristo. El evangelio de hoy, largo, complicado, inabarcable. Vamos a leer Lucas capítulo 1, del 1 al 4, y el capítulo 4, del 14 al 21. Y dice lo siguiente: Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado,
a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, como de costumbre, en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, y dar la libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La lectura tiene dos partes, capítulo 1 y capítulo 4. La introducción de Lucas y el inicio de la vida pública de Jesús. Ya hemos estudiado este pasaje de Lucas 4. Lo vamos a seguir estudiando, no ahora porque no nos da el tiempo, pero vamos a estudiar esto que Lucas hace como introducción y este momento que Jesús inicia su vida pública. Dos cosas. El libro de Lucas es un solo libro con los 28 capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Es un solo libro. La iglesia, en su momento, parte en dos este gran libro de Lucas. A la primera parte le llama Evangelio según San Lucas y a la segunda parte le llama Hechos de los Apóstoles. A la primera parte, el Evangelio, le hace una conclusión y a la segunda parte le hace una introducción. Lo que tenemos hoy, católicos y no católicos, es un libro partido en dos, pero antes era uno solo. Y estaba escrito con un título dedicado a mi querido y excelentísimo Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios. Si usted es amigo de Dios, amiga de Dios, entonces usted es Teófilo. Yo soy Teófilo, amigo de Dios. Y el inicio en la sinagoga de Nazaret es Galilea, porque los 3 evangelios sinópticos comienzan todo el trabajo, Jesús comienza el trabajo, todo, en Galilea de los gentiles. Desde el mundo gentil van a caminar hasta que lleguen a Jerusalén. Jesús no va a llegar solo. Llega solo hoy a la sinagoga de Nazaret, pero a Jerusalén va a llegar con un ejército. Y ese ejército es lo que llamamos movimiento de Jesús. Esta vez estamos estudiando el inicio de la vida pública de Jesús. Permanentemente vamos a estar volviendo todos los domingos a esta cita que hemos escuchado hoy. Vamos a estar permanentemente citando, reflexionando sobre este momento de la sinagoga de Nazaret. Lucas no tiene un sermón de la montaña como Mateo, pero tiene este momento bonito, crucial, de Jesús en la sinagoga de Nazaret, en la Galilea de los gentiles. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.